Y a las 9:20 de la mañana, 24 grados 7 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos comunicados con Agustín Lecchi, él es secretario general de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fernando Amato, Lorena Álvarez te saludan. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Ayer en el acto de Javier Milei, bueno, fue muy duro con los periodistas ensobrados, y fue muy crítico con el periodismo en general, aparte muy insultante. Mirá, te quería hacer escuchar antes de arrancar un fragmento de lo que dijo Javier Milei. Dale. ¡Acá tienen los trolls! ¡Acá tienen los trolls! Periodistas corruptos, ensobrados. Estos son los trolls. Son los que demuestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Estos militantes que nada tienen de troll son todos de carne y hueso, pedazos de soretes. ¡Y les cerramos el orto! Escuchen periodistas ensobrados. Esto es lo que siente la gente por ustedes. Bueno, un llamamiento a la violencia directamente. Pero el otro día debatíamos acá en el programa sobre qué hacer contra esto, ¿no? Porque uno defiende la libertad de expresión y por el otro lado decís, bueno, pues es el presidente de la nación, algún límite debería haber. ¿Qué opinás vos sobre todo este debate? Sí, es difícil porque lo hace todo el tiempo y uno tampoco quiere que su política, por lo menos en el caso nuestro, desde el sindicato, se convierta solamente en repudiar los hechos del presidente. Claro. Pero hay que repudiarlo, hay que confrontarlo, es gravísimo. A mí se me vienen a la cabeza varias cosas. Primero, ¿qué pasa cuando un gobierno peronista, por ejemplo, tiene una diferencia con el periodismo? Y ni que hablar si llegara a niveles parecidos a lo que está llevando adelante Milei contra la prensa hoy. Sí. Bueno, vimos toda la estigmatización que sufrió de parte de muchos medios, Cristina Fernández de Kirchner cuando fue presidente, la que sigue sufriendo, solamente por tener diferencias políticas. Este caso es gravísimo, la verdad, y lamentablemente, si bien todo el sector de la prensa, todo el periodismo, nos hemos demarcado, hemos repudiado, lo hemos denunciado, yo a veces no veo la vehemencia que se ve con respecto a otros gobiernos. Y después, déjame decirte algo, porque sí, justo en el fragmento que ustedes pasan, además de Milei incitando a que los militantes que habían ahí, que la verdad que era un acto pequeño, sí, para los actos políticos, a mí en general los actos para la tropa propia no me gustan, no me interesan, me parece que son más una muestra de debilidad que de fortaleza cuando uno gobierna. sí. Pero digo, arengando es algo fácil, sencillo, y después mete lo de los trolls, la disputa esta de que los trolls... Yo creo que hay un aparato general de construcción de un sentido, y ahí el ataque a la prensa cumple un rol. Porque si no es el ataque a la prensa, por el ataque mismo, y no es así, es porque tienen el objetivo claro de desgastarnos, de que, por ejemplo, con el desfinanciamiento de los medios comunitarios, con el silenciamiento de los medios públicos, con el ataque a las voces críticas, tienen el objetivo de atacar a la comunicación como concepto para construir otro relato, y ellos lo construyen en las redes sociales con las milicias digitales que tienen, que han sido denunciadas, que ha sido comprobado cómo operan de conjunto, para que no se hable del saqueo, del ajuste económico brutal que estamos viviendo. Y de hecho, cuando Milei cada vez que interviene sobre datos precisos de la economía, miente todo el tiempo. Sí. Entonces está íntimamente vinculado el relato que construye su gobierno, la mentira sobre datos de la realidad, con el ataque a los medios de comunicación y a la prensa. Para mí hay una lógica más general, que bueno, que hay que denunciar, y vos decías, ¿qué se hace contra esto? Hay que seguir denunciándolo. Sí, pero denunciándolo es dar la batalla cultural, digamos, o vale la pena hacer una denuncia judicial, qué sé yo, algo, ¿o no? Nosotros hemos denunciado esto ante todos los lugares posibles. Sí. Digo, la famosa batalla cultural hay que darla y me parece bien, y ellos Sí, lo entendieron, eso no está en duda. y lo hacen todo el tiempo. Entonces nos tenemos que preocupar también nosotros y preguntarnos por qué
durante gran largo tiempo no lo hicimos. De hecho, el último gobierno peronista no lo hizo, no le interesó, expresó que no le interesaba. Alberto Fernández, antes de ser presidente, dijo: la comunicación para mí es un negocio. Me acuerdo de una entrevista en Tiempo Argentino a Martín Piqué, luego de haber ganado las elecciones, pero antes de haber asumido como presidente. Digo, eso es todo un indicador. Yo creo que dentro del campo popular hay que volver a dar ese debate, que la comunicación es fundamental y es parte de la batalla cultural, y que la derecha lo entiende, y un gobierno como el de Milei lo entiende. Y después en organismos internacionales también nosotros hemos hecho denuncias en distintos ámbitos, por ataques particulares como el ataque a los medios públicos, por el silenciamiento de voces, pero también, por ejemplo, por la represión a la prensa cada vez que hay una movilización, y son un blanco muy claro de las fuerzas represivas de Patricia Bullrich. Me parece que hay que dar la batalla en todos los planos y no hay que dejarse avasallar, que es lo que intentan, ¿no? Intentan que uno tenga miedo o dude de poner una noticia al aire, en las redes sociales, en un medio, porque cuando es una noticia que cala hondo, bueno, viene el vuelto también. Sí, a mí me impresionó escucharla a Mirta Legrand decir: no quiero hablar de esto porque después me vienen todos los trolls encima. Totalmente. Digo, una persona como Mirta Legrand que sí, totalmente. No está tan lejos del gobierno. No está tan lejos, y además es una persona que tiene espalda para bancarse lo que dicen. Hay medios más chicos, periodistas más chicos. Hace 10 días nosotros participamos como Ciprea de la presentación que hizo Periodistas Argentinas sobre el doxeo, sobre el ataque en las redes sociales a determinadas periodistas mujeres. Y estaba bueno el informe porque había casos de periodistas con una mirada política totalmente distinta, que habían sido atacadas en patota, incluso algunas al punto de tener que irse de las redes, o tener que bancarse ataques estatales y paraestatales muy, muy complejos. Así que bueno, nosotros en ese caso acompañamos esa denuncia. A mí me parece que hay que hacerla en todos los lugares posibles, pero al mismo tiempo también hay que discutir qué comunicación necesitamos y queremos. Me parece que es un debate que nosotros nos debemos. Yo creo que hay de mucha parte de la dirigencia política, post ley de medios y cómo fue desguazada por el macrismo, una actitud muy de meterse para adentro y de no querer dar los debates sobre la comunicación, como si hubiese una exposición post derrota, y eso es complejo y bueno, hay que dar estos debates. A mí me parece interesante. Y me parece que una democracia fuerte necesita medios de comunicación fuerte, con peso propio, medios comunitarios, medios públicos, medios privados, y eso es lo que este gobierno está atacando. Digo, cuando ataca, por ejemplo, a Editorial Perfil, que ataca a su dueño, a Jorge Fontevecchia, digo, nosotros tenemos millones de diferencias con Fontevecchia, las hacemos públicas todo el tiempo. Ahora, nunca estaríamos a favor de que cierren la empresa. Y Milei se regodea de la situación económica crítica de esas empresas, y dice, bueno, ojalá que quiebres, qué sé yo. Entonces, digo, evidentemente quieren que no haya medios en la Argentina, quieren que haya un sistema de medios muy, muy reducido, con medios que puedan controlar. Y bueno, nosotros tenemos que dar la pelea para que el periodismo siga teniendo un rol en nuestro país. Agustín Lorena Álvarez habla, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Lorena. Te hago una consulta. ¿Esto mismo no sería como un poco haberse mordido la cola con lo que empezó en el 2008, con el conflicto del campo? Si uno empieza a pensar que este discurso que toma Milei tiene un origen en el cuestionamiento al periodismo de determinadas empresas, si hablas desde qué lugar hablas, no. Obviamente esto llevado al extremo y a un nivel de violencia que no era. Pero es casi lo mismo como la contracara de un momento de la batalla cultural casi por los mismos medios. Es como su clarimiente esto. Sí, la diferencia es la violencia. Sí. Por eso arranqué justamente diciendo ¿qué dirían algunos dueños de medios si esto fuese, que yo no los veo, la verdad, estar tan alarmados como deberían si esto fuese de parte de un gobierno peronista? Yo creo que los medios y los periodistas no somos incuestionables, tenemos que ser cuestionados. Y está muy bien que haya una mirada crítica sobre la comunicación, sobre quienes ejercemos la comunicación. No hay que tenerle miedo a eso. Cuando nosotros discutimos contra el gobierno de Milei, por ejemplo, porque quiere que los periodistas sean personas políticamente expuestas, que esto implica que se conozca su patrimonio, etcétera, no es un problema personal, es un problema de que hay una clara persecución política a los periodistas, y que Milei se pudiese, lo mismo hace también con los diputados, senadores que votan en contra de las leyes que él propone, que también les genera una persecución que la verdad que en los años de democracia que llevamos, de la vuelta a la democracia, no estamos acostumbrados a ver.
Entonces yo creo que en el marco de la discusión en su momento de la ley de medios, de la discusión con el campo, de otras discusiones, han habido debates en el marco de la democracia donde el periodismo se puso en un lugar de discusión, y eso es positivo, para mí siempre es positivo. Lo que está mal es la persecución, la violencia, promover violencia de parte del presidente Milei en un país en donde además intentaron asesinar a la ex vicepresidenta hace muy poco, Sí. cuando estaba en ejercicio de sus funciones. Digo, entonces, promover esa escalada violenta cuando sabemos que pasa de un discurso en un acto en Parque Lezama para 3.000 personas, que pasa de un discurso en las redes sociales, a mí me parece gravísimo, que le hace muy mal a la democracia, pero lo veo que hay ahí atrás intereses concretos. No es nada más algo discursivo, hay intereses concretos que es desgastar, erosionar al periodismo crítico, porque es el que le genera problemas para sus negocios. Cuando, por ejemplo, Ari Jalal, con una investigación periodística, es el que da a conocer que Petovelo incauta alimentos que se estaban por pudrir, Sí. mientras no le dan alimentos a los comedores populares, a las organizaciones sociales. Bueno, el periodismo investigando está atacando cuando los compañeros en Casa de Gobierno les hacen preguntas que al presidente de la Nación los incomodan, como por ejemplo sobre los perros en Olivos. Sí. Que es algo que te puede parecer más o menos importante, pero que es una información que está bien que el ciudadano sepa, y después esos periodistas son estigmatizados todo el tiempo. Bueno, hay algo concreto ahí, me parece. Entonces, eso nosotros tenemos que ponerlo en discusión y tenemos que repudiar fuertemente la actitud, en este caso, del presidente Javier Milei. Sí. Agustín Lecky, secretario general de CIPREVA, te agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos. Bueno, un abrazo grande. Abrazo grande.